Buenos días amigos de nuevo a este programa Puentes de Papel por el canal Hora 60. Hoy cambiamos el entorno, cambiamos el escenario porque vamos a recibir un invitado, ¿no? En esta propuesta de que no sea siempre alguien, en este caso yo, hablando desde detrás del escritorio, sino poder compartir y que haya una interrelación entre quienes nos siguen a través del canal en vivo, a través de los programas subidos a YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Marcelo Di Marco, escritor argentino. Es un personaje muy pintoresco en el sentido de que se ha desarrollado en varias ramas distintas, no solamente como escritor, sino también como formador de escritores. Es quien tiene su taller y es uno de los más renombrados dentro de ese campo y dentro de lo que es la formación y lo que es el conocimiento. Yo recuerdo que hace algunos años empecé a trabajar con él llevando mis primeros poemas, pero bueno, vamos a empezar a hablar de eso en un instante. También resulta un personaje sumamente interesante porque no solo empieza desde muy chico, en los años 70, a dar sus talleres literarios, a empezar a adentrarse dentro de ese mundo literario, sino que ya dentro de los 80 va a formar parte de una generación interesantísima que va a marcar las distintas etapas y los distintos tiempos que va a tener la poesía argentina, con todo lo que eso significa, las editoriales independientes, los pequeños lugares culturales, y después un premio de la Fundación, un concurso de la Fundación Antorchas, le va a permitir saltar a una editorial grande. Va a terminar siendo sus trabajos como ensayo, también como novelista, van a terminar vendiéndose, siendo bestseller y hasta long seller. Así que es como que ha ido incursionando dentro de esos dos mundos tan distintos, saliendo airioso, que no es poca cosa. Y bueno, también con un canal de 15.000 suscriptores, ahora lo que hace es dar a conocer ya en primera persona, ya poniéndole el cuerpo, se podría decir, a estos tips de literatura, de cómo escribir, además de otras muchas recomendaciones, ¿no es cierto? Lo que se puede decir, incursionando dentro de este mundo y de esta nueva realidad a nivel global, que es YouTube, que son las redes sociales. Una persona también muy activa dentro de las redes sociales. Entonces, bueno, vamos a tratar de... A mí me interesa mucho también la relación que él va a tener con Poe, la relación con lo que tiene que ver con el cuento de terror, con el cuento de suspenso, al mismo tiempo como eso se amalgama con un conocimiento muy variado sobre cine, sobre música clásica. Bueno, es un personaje muy interesante para entrevistar, para dar a conocer a aquellos quienes no lo conozcan. Y bueno, pudimos traerlo, estamos contentos, así que ya en unos momentos más lo vamos a estar recibiendo, lo vamos a tener con nosotros para poder hacerle las preguntas que más o menos quiero saber yo, espero que también quieran saber ustedes. Así que mientras va entrando el invitado y acondicionamos y preparamos todo, los dejamos con una música con una pieza de Mahler, ¿no es cierto? También en homenaje al invitado de Gustav Mahler, y ya vamos preparando todo para comenzar esta entrevista. Muchas gracias y ya volvemos. Bueno, Marcelo, gracias por venir a nuestra humilde morada. Muchas gracias a vos por la invitación. Y nos encontramos después de haber trabajado un largo tiempo juntos dentro de tus talleres. Así Nunca se deja de trabajar, por otra parte. No, es cierto. Porque pero cada vez que un maestro, un personal trainer literario te dijo algo que te sirvió, eso lo seguís aprendiendo todo el tiempo y lo seguís masticando. Y cada vez que uno va a poner toda su fuerza, toda su energía en el poema, en el cuento, en el ensayo, en la novela, siempre está esa memoria de la gente que te enseñó.
En mi caso, Ricardo Celarayán, eh, Vicente Batista. Vicente Batista, antes Santiago Kovadlov. Qué nombres. Sí, no, Casi nada. Es gente que a mí me enseñó y me sigue enseñando. Incluso literalmente, porque cuando estaba escribiendo Victoria entre las sombras, esta novela que salió en el 2011 en Sudamericana Joven, Sí. Tenía un problema de tiempos. El narrador es un niño que está viviendo la situación a medida que la cuenta. Y cuenta la situación a medida que la vive. Una cosa, no es que vos podés contar un hecho del pasado, tenés 40 años, el personaje cuenta lo que le pasó a los 10. Bueno, en este caso, este chico con 10, 11 años está contando ahí a medida que va viviendo las cosas. Muy difícil. Claro, como una crónica dramática. Exactamente, Claro. una primera persona, pero inminente, con todo el poder del hecho de que el narrador no sabe lo que le va a pasar y está en esa misma situación que el personaje. Entonces lo tuve que llamar a Vicente por teléfono para preguntarle, de esto hace ya 10 años, para preguntarle si estaban adecuados los tiempos verbales, ¿viste? Y Vicente se entiende perfectamente, seguir para adelante. Así que bueno, aún uno teniendo un montón de libros publicados y todo, llega un momento que la enseñanza vos la reflotás y cuando estás haciendo algo que todavía no estás muy seguro, conviene que el maestro esté ahí siempre, ¿no? Bueno, mirá qué curioso, yo empezaba a empezar por tus inicios y no sé qué, pero este también es un tema que quería tocar, porque hay como, el otro día leí en una nota, en un diario, algo que me interesó mucho, que decía que el concepto actual de taller literario surge dentro de los 70 y que ahora ha tenido como un reflote muy, muy importante. Por eso te quería preguntar que estás dedicado 100%, o sea, dividiéndolo con la escritura, etcétera, ¿no? Pero también tenés una gran vocación por la enseñanza, se puede decir. No puedo estar sin eso. Vos calculá que un libro como este, 25 noches de insomnio, Sí. dicho de paso se va a presentar el 16 de mayo en el Museo de la Lengua. Este libro, al final, tiene notas, se puede mostrar, ahí ¿Sí? se ve, tiene notas, cada uno de los títulos, y los cuentos están siendo analizados ahí, y proponiéndole al lector que busque y vea, incluso al coordinador de taller, que les enseñe a la gente cómo se trabaja determinado tipo de problemas, así. Es algo que mucha gente me dice, la segunda parte del libro me hace acordar del taller de corte y corrección, Claro. que fue el primer libro que yo escribí sobre el tema talleres, ¿no? Cómo ayudar a la gente. Ese fue un long seller. Y long seller, sí, ya va por la quinta edición y se está agotando ya. La quinta creo que en las próximas regalías ya está. Así que iríamos por una sexta. En ese caso me gustaría reformular algunas cosas del libro, ¿no? No decir cosas distintas, pero sí decir más cosas. Bien. Algunas cosas que fui aprendiendo en estos 20 años. Calculá que el libro se publicó en el 97, así que ya van 21 años. Sí, 21 años. Y 5 ediciones, así que y siempre sudamericana. En este caso, en el sello de bolsillo. Es este libro que está acá. Sí. Este. Sí. Así que bueno, en las notas del final lo mismo pasa con el libro Turbio que va a acompañar a 25 noches de insomnio, que va a salir este año, y lo mismo sucederá también con el tercero. Yo quiero hacer una trilogía para Editorial Barenhaus, 25 noches de insomnio, Turbio y Macabro. En los tres hay notas para cada uno de los cuentos. Esto es algo que se ve habitualmente en Stephen King, pero no solamente Stephen King lo hizo. Borges lo hace en sus prólogos, en entrevistas, Bradbury. Hay un montón de autores que hablan de su trabajo, ¿no? Pero no en la medida de que vean qué lindo pavo real que soy, sino para ayudar a las generaciones que vienen para poder no comprender los cuentos, sino comprender qué es el cuento. Hay en el tiempo que se vive hoy día tan relativista, hay mucha necesidad por parte de la gente que quiere hacer las cosas bien de definir las cosas. Sí. El hombre masa le huye a la definición, le tiene miedo a la definición. Cuando es tan preciso encima el trabajo del escritor, ¿no es cierto? Totalmente, ¿no? Y paradójicamente el escritor le raja precisamente a esa definición. Entonces empieza a hablar en lugar de cuentos, empieza a hablar de relatos. Hasta cuando duda el escritor tiene que estar seguro de que está dudando, ¿no es cierto? Es como sin eso
no puede progresar. Pero fíjate que muchas veces se habla de relato cuando tenemos un cuento que no existe como cuento. Si yo te digo, bueno, hoy me encontré con Agustina en la estación Núñez y con Mario Segarra, y los tres vinimos para acá, nos sacamos una foto con el mirador del canal en hora 60, ¿viste? Y Marci, ¿el cuento? Ah, no, es eso, lo pasamos muy lindo. Claro. Entonces un coordinador trucho, ¿sabes lo que hace con eso para no perderse la cuotita del mes siguiente? No le dice esto es una pavada, le dice, que es lo que tendría que decirle, le dice, ah, entonces esto es un relato. Aparentemente, en esa definición arbitraria de relato, Ajá. el cuento, el relato vendría a ser una papita hervida que no tiene conflicto, que no tiene sal, que no pasa nada. Mira, justo la pregunta iba por ese lado. ¿Cuál es el rol del coordinador de talleres hoy? Y es esto lo que me estás diciendo, ¿no? El rol del buen coordinador, porque Sí, sí, el por rol, supuesto. sí, porque el mal coordinador es convertir a su taller en una especie de terapia de grupo, en donde la gente se siente comprendida, ¿no? Donde la gente va a buscar novia, va a buscar novio, van a comer unos bizcochitos con mate, ¿viste? De paso ahí hablar de las cosas que uno leyó, punto. Pero realmente el coordinador de taller que se arremanga para sacar gente valiosa literariamente y humanamente también, porque lo mío no se restringe solamente a la cuestión literaria, no es una cuestión tecnicista, sino que tiene que ver con un humanismo en serio, no un humanoide como se los ve a la inmensa mayoría de los intelectuales, artistas y plásticos argentinos están a favor del aborto. Eso es ser un humanoide, no es ser un humanista. Un humanista jamás se puede declarar a favor de la matanza de los inocentes, la legalización de la matanza de los inocentes, una cosa espantosa. En mi taller tratamos de salir de esos lugares comunes, ¿eh? Entonces nos arremangamos frente a la obra literaria, cómo hacer para que el cuento sea más cuento, cómo hacer para que el poema sea más poema, y bueno, si una persona, por ejemplo, vamos a la cuestión técnica, si una persona trae me siento insignificante pero tengo grandes esperanzas, ¿viste? Bueno, esa declaración de insignificancia esperanzada, yo le muestro, por ejemplo, el comienzo de Tabaquería, De Pessoa. de Pessoa, ¿no? Yo no soy nada, no puedo ser nada, no puedo querer ser nada, sin embargo llevo en mí todos los sueños del mundo. Entonces digo, fíjate cómo esto, que es una información, se convierte atravesada por la técnica y atravesada por el elemento estético, por la belleza, Exactamente. se convierte en un poema. Y con palabras de todos los días, no son palabras raras. Yo no soy nada, no puedo querer ser nada, simplemente. En el taller, el primerizo, cuando cree que redactando bien ya está listo, dice, por ejemplo, los hombres lo reprimieron brutalmente. Entonces yo le muestro que eso no muestra nada. ¿Por qué? Porque no hay esa vivencia, La sensación del... ¿no? El sentido tocado es simplemente una pequeña información. Sí, sí. Entonces en el taller pasan las semanas y el autor primerizo empieza a escribir algo como esto. A patadas y culatazos los bolcheviques lo arrastraron por el barro. ¿Eh? ¿Acordás? Los hombres lo reprimieron brutalmente. ¿Eh? Claro, hay como... Son palabras que son del lector. Borges, citándolo a Novalis en un reportaje que le hizo Fernando Sorrentino, esa serie de reportajes maravillosos que ahora se reeditaron, si no me equivoco, en Losada, recuerda a Borges a Novalis diciendo que hay palabras que le corresponden al lector y no al autor. ¿Eh? Cuando uno lee aquello de no soy nada, sin embargo llevo a mí todo los sueños del mundo, el lector dice, saca como conclusión, este tipo se siente insignificante pero tiene grandes esperanzas. Claro. Ve aquello de a patadas y culatazos los bolcheviques lo De la arrastraron por el estética barro. sale la idea. ¿Cómo? De la estética sale la idea. Sale la idea, de esa es la el- lectura, cuando ve, como te decía, aquello de los hombres a patadas y culatazos los bolcheviques lo arrastraron por el barro, él traduce y dice, lo reprimieron brutalmente, ¿viste? Entonces esa noción informativa, si vos alterás la ecuación, no tenés literatura. Juan estaba muy triste por la muerte de su madre. ¿A quién convences con eso? Por supuesto que vos vas a ser gramático y el tipo te va a decir, está la mejor frase del mundo, ¿no? O sea, Claro. sujeto, verbo y predicado. Juan estaba muy triste por la muerte de su madre. Pero si lo llevas al escritor y te va a decir, mira, hasta que vos
por medio de las sensaciones, no identifiques al lector con esta situación, no pasa nada. Pero no me dijiste vos que le ponga que estaba triste. Sí, sí, mostrámelo triste. No me digas que está triste. ¿Y cómo? Muy bien, podemos hacerlo por acá. La última palada de tierra cayó sobre el ataúd. Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. Claro. ¿Cambió un poco? Y es de acá a la China y de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? El lector lee eso internamente, pues esto se procesa, dice, se siente muy triste. Pero no solamente triste. Si yo al lector le digo, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, le estoy quitando toda la emoción que él puede experimentar, claro, metido en la piel de este tal Juan. Y ahí vas a encontrarte con el tipo tiene, por ejemplo, nostalgia, tiene melancolía, tiene hasta incluso una miedo a la muerte, una conciencia, como dicen los filósofos, una conciencia de la propia finitud, ¿ves? Sí. Todo eso está en el paquete de los sentidos, Repito, la última palada de tierra cayó sobre el ataúd, Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. Si yo le digo que solamente tiene que estar triste, me pierdo toda esa gama que acabo de escribir, que está implícita, no explicitada, como en el primer caso, claro, está implícita en lo que vos le mostrás. Toda esa sugerencia es el patrimonio de la literatura. Además también el coordinador de talleres, supongo, ¿no? Yo, que tiene que aprender de alguna forma a trabajar con esa pluralidad de sentidos, esa pluralidad de emociones que te tiene que dar una oración. Claro. Un momento, ¿no es cierto? Y eso te tiene, por ejemplo, no solo la tristeza, sino la conciencia de la propia finitud. Todo eso tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Humanamente está dentro del paquete, está dentro de la gama porque uno trabaja con elementos que son coherentes. La tierra, la palada, las lágrimas y el recuerdo de cuando lo llevaba al parque. Cuando vos ahí metés dentro de los ravioles el dulce de leche, ahí ya, claro, eso se llama incoherencia, te falta coherencia, te falta cohesión, entonces la emoción no va a ir por el lado de la tristeza, de la melancolía, de la conciencia ante lo finito que es cada cual. Va a pasar por el lado de la confusión. Ese claro, es el tema. Cuando uno descubre un elemento incoherente, un elemento que es no cohesivo, digamos, ¿no? Bueno, todo eso se enseña en el taller y sumado al hecho del respeto por el estilo de cada cual. porque eso es lo más difícil. Eso hay que ser muy respetuoso porque hay un modo para que uno, digamos, una persona que viene a tu taller no termine escribiendo como vos, que es precisamente no imponer, ni siquiera proponer el estilo de uno. Vos lo que le estás proponiendo a esta persona es que sea precisa dentro de su estilo. Yo estoy trabajando ahora con un narrador peruano, Mario Segarra, que se vino precisamente de Perú para trabajar en Argentina su novela conmigo. Ya lo había hecho con otra novela, la novela anterior a esta, lo había hecho el año anterior, el año pasado. Estamos ahora en abril de 2018, él ya a fines de mayo va de vuelta, muy bien. Él tiene un estilo sumamente, no lo llamaría vanguardista, porque ya la vanguardia ya fue un experimento y punto, ¿no? Pero es sumamente transgresor. Sí, por fuera del canon. Está totalmente afuera entonces yo no puedo trabajar con él su novela como trabajo, por ejemplo, los poemas tuyos que son súper clásicos. Dentro de la modernidad tenés un matiz realmente bien arraigado en la literatura clásica. Acá hay que trabajar de otra manera. Si yo trabajo el estilo de él, lo trabajo en tus poemas, sale cualquier cosa. Claro. Y mucho menos el estilo mío, ¿viste? Porque yo realmente no sé cuál es mi estilo tampoco. Esto no es esnovismo, te lo digo. Cada vez que yo necesito escribir algo, ahí irá con el estilo que yo preciso. Ajá. Hay un libro acá en 25 noches un cuento en este libro 25, que es así de cortito y no tiene ni puntos, ni comas, ni nada. Y me vas a decir, pero Marce, justo vos que sos tan conservador. Sí, claro, pero en este caso estoy mostrando una cabeza completamente desquiciada. Por lo tanto, acá, ¿qué pasa? Tengo que trabajar con un criterio de agramaticalidad. En lugar de decir el personaje en su cabeza, dice, en lugar de decir, gracias a mí, dice, gracias a yo. ¿Ves, por ejemplo? Claro. Entonces, esa ruptura gramatical no es por hacerme el banana, ¿te das cuenta? Claro, sí, es una necesidad expresiva. Es una necesidad expresiva. Estoy tratando de expresar la cabeza enferma de este personaje. Entonces, falta de sintaxis, falta de gramática
y falta de puntuación, lo cual es una puntuación también. Sí, absolutamente. Y bueno, así es la historia. Yo trato de... Pero mirá cómo es, ¿no? Que con la forma estás marcando la manera de respirar y de pensar que tiene ese... No solo estás marcando eso, la forma de respirar el personaje, la forma marca el qué. El cómo Claro. es el que determina el qué. Ahí no hay vuelta de hoja. El cómo determina el qué. Vos podés decir que una persona está saliendo de su casa. Si lo ves objetivamente, una persona que se abre la puerta y sale. Sí. Vos podés tranquilamente decir que esa persona está saliendo de su casa, está abandonando su casa y también podés decir que está huyendo de su casa. El cómo determina el qué. A lo mejor esa persona fue a comprar el paquete de facturas simplemente, pero no puedo asegurarlo yo. Entonces voy a tener que investigar sobre ese personaje. Y la manera en que yo lo diga, una cosa es guardar, otra cosa es conservar, otra cosa es atesorar y otra cosa es acobachar. Vos lo único que estás viendo es una persona que mete un anillo adentro de un cajón. Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Lo está guardando? ¿Lo está escondiendo? ¿Lo está acobachando? ¿Lo está conservando? ¿Lo está atesorando? Todo el matiz lo da el cómo. El cómo, insisto, el cómo determina el qué. Bueno, y ahí ya te me está yendo también a una de tus influencias principales, que es el cine. O sea, te definís como un cinéfilo primero. Absolutamente. ¿No Y es cierto? con Nicolás Amelio Ortiz ahora estamos trabajando guiones con cuentos míos y con historias de él también, historias ajenas también. Por eso te digo, mira, yo en algún momento pensé, que ya lo voy a hacer la relación, viste que Luchino Visconti, a vos te gusta mucho Luchino como... Visconti, sí. Bueno, él viste que a veces toma novelas de Thomas Mann, de Claro, La Muerte de Venecia, por Dostoyevsky. ejemplo. Bueno, estaba pensando en, bueno, cómo este tipo trata la novela, pero llevado lo narrativo al cine. En este caso, ¿el cine cómo influye dentro de tu literatura? ¿Cómo se puede ver ese background, como le dicen ahora, Sí. dentro de tu literatura? Mira, yo podría decírtelo con una pequeña anécdota. Estábamos viendo de repente una película basada en una novela muy fallida de Stephen King, Ujú. que es, la película se llama Eclipse Total y la novela se titula Dolores Claiborne. Como estaba Kathy Bates en el elenco, que es una monstrua absoluta, es la de Misery, Ah, sí. la gordita esa es una genia de la actuación. Vamos a alquilarla. La novela, yo la escribí la crítica para La Cosa en su momento, y es realmente es infumable, infumable. Es todo un discurso un monodiálogo. ¿Cómo dice usted a gente así, tal, viste que está todo ese personaje? Bueno, eso en un cuento puede ser que se la banque, pero una novela entera es infumable, es insoportable. Ahora, ¿qué pasa? Empezamos a ver, daban en HBO, la alquilé, la peli, y la pucha, en un momento dado descubrí que estamos así con Nomi, ¿viste? Así los dos, hipnotizados entre la pantalla. Y tenés lo del cómo y el qué. La historia era absolutamente la misma, absolutamente la misma. Ahora, Nomi me dice, ¿sabes lo que pasa acá? Con mucha razón. De acá han extirpado todo lo que en la novela sobra. Esa es lo que pasó. Sí, sí. Vos A partir tenés de un tratamiento visual, qué un mérito, tratamiento ¿no? visual. Ahora, tiene un tratamiento visual, ¿no? El hecho de escribir bien también, ¿no? De filmar bien. Vos tenés un tipo que sale de su casa y se va a comprar cigarrillos, ¿no? Entonces su imagen se va perdiendo hacia el fondo de la calle. Mientras tanto, en el fondo hay un ocaso que cada vez se va haciendo más rojo, más crepuscular, ¿viste? Muy, muy Kurosawa eso. Exacto, y la gilada está así, embobada. ¡Ay, qué linda fotografía! Entonces uno se da vuelta y le tiene que recordar a esa gente, el cinéfilo, tiene que decirle, mire, una película no es un álbum de fotos, ¿me explicó? Porque este tipo tardó en llegar, volvió de nuevo a la cámara después de comprar los cigarrillos. Mientras tanto, un buen director de cine ya terminó la película, antes de que este tipo haya ido a comprarse los cigarrillos. Precisamente sacando todo lo que uno considere superfluo, considere anodino, considere, entre comillas, bello, vas a crear belleza de esa manera. Una de las mejores películas que vi en mi vida la vi la semana pasada,
el miércoles de la semana pasada, justamente fuimos con Nico Amelio Ortiz a verla, él la había visto ya, y yo no sabía nada de la película. Él me dijo, Marce, es un masterclass, hay que ir a verla. Bueno, él la fue a ver de nuevo. Yo me quedé hipnotizado frente a la pantalla. Se titula A Quiet Place, es un lugar en silencio. Sí. Es una película que frente a estos bodrios que duran 2 horas y media, 2 horas, esta dura 87 minutos, nada más. Y en Estados Unidos está, gracias a Dios, está rompiendo todo. Yo hace años, Agustín, que no veía una película tan perfecta. Me hizo acordar a lo que decía Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Decía que un buen artista, un buen narrador, sabe que terminó su trabajo no cuando no puede agregarle más cosas a su obra, sino cuando no le puede quitar más cosas a su obra. Claro. Ahí es donde llegó a la concreción de la obra como ideal, ¿no? Sí. Esto pasa ahí. Y siempre recordando, ves un caso y otro, ¿no? Cómo determina el qué. Siento que estás describiendo el cine de los Coen, ¿no? Como que tiene eso... El cine de los Coen tiene esa garra maravillosa, esa transgresión visual y narrativa. Ayer justamente le recomendé a una alumna que vea para mí la mejor película de ellos, que es Educando a Arizona, que es una comedia negra realmente fascinante. Sí, con fascinante. Nicolas Cage, sí. Nicolas Cage trabajaba exactamente. Bueno, la cuestión es que uno siempre tiene que recordar, cuando a mí, por ejemplo, la gente me dice, me encanta lo que escribís, parece cine. Yo le tengo que decir una cosa, acordate que primero fuimos nosotros y después vino el cine. El cine aprendió de la literatura. Cuando el cine es bueno, es porque es literario antes. Tanto es así que es muy difícil compaginar, digamos, una película contándola al estilo de las vanguardias de los años 20, de los años 30. ¿Me explico? Que no, en definitiva no cuentan nada y que es realmente un embole fenomenal leerlo. Yo recomiendo que se lea todo, lean a Burroughs, lean a los Beatnik, me refiero a la narrativa, lean al negro Leroy Jones, con su negritud, lean tranquilamente todo lo que tiene que ver con la Nouvelle Vague. Sí. Bueno, por eso, vos has visto la Nouvelle Vague, has visto... Sí, claro, pero por eso puedo opinar que es... A mí me encanta, en ese sentido no coincidimos, pero... Yo a tu edad también me gustaba. hay que pasar por el sedazo, un montón de cosas. Pero leerlo todo. Y después ahí, bueno, quedarse con un estilo que uno dice, bueno, esto es lo que a mí me sirve. Esta barca, depende de cómo sople el viento del Espíritu Santo, y me va a llevar para tal o cual lado, voy a saber cómo maniobrarla. Joaquín Báez decía una frase que para mí es sensacional y que resume todo lo que estamos hablando, ¿no? Dice, no sé qué voy a escribir, pero sé cómo voy a escribirlo. Claro. Me saco el sombrero. Bueno, pará, y con esta frase, porque podemos seguir con Marce, también me acuerdo cuando eran así también nuestras charlas, que nos podíamos quedar horas y horas hablando, pero vamos a hacer un corte y enseguida volvemos para repasar un poco de la carrera de Marcelo, cómo se va formando, cómo va entrando dentro de los ambientes y cómo va apareciendo dentro de su vida literaria todo este tipo de saltos, todo este tipo de cosas, distintos nombres que va conociendo. Bueno, ya estaremos hablando. Así que seguimos con un poco de Mahler y ya volvemos. Seguimos acá en Hora 60, Puentes de Papel, con Marcelo Di Marco, comentando un poco, hablando, ¿no?, un poco de cómo es el rol literario, pero también tenés una trayectoria literaria muy extensa que no solamente se remite a lo que son los talleres. Es por culpa de la montaña eso. La montaña. La montaña de años. Pero, porque siempre te escuché y te escuchamos hablar de narrativa, pero vos empezaste como poeta y tenés como una tradición de poeta que va 20 años, una cosa así, y pasás por varios estilos, va mutando. Sí, realmente la poesía me fascinó desde chico, no tanto como pasa con la gran mayoría de la gente que llega al taller, no tanto como lectura, sino como escritura. Después, cuando empecé a escribir poesía, empecé a leer poesía, y ahí con todo. Claro. Leer poesía de todas las épocas, de todos los tiempos.
Y bueno, era la poesía que podía llegar a escribir una persona de 18 años que no leía poesía. Claro, Gente que puede llegar a hacer eso, ¿no? Es como decir, bueno, haciendo así, vamos a hacer que estamos dirigiendo una orquesta. claro, Hacemos como que estamos dirigiendo una orquesta. Brr, brr, fum, fum, fum. Hacemos que manejamos, que andamos en moto. claro, ¿Me sí, explico? sí. Bueno, y Como un también, juego, ¿no? También. es como así Cedro Leiter, ¿no? Derechito y para abajo. La poesía, ¿qué vas a hacer? Es lo más fácil que hay. Cuando vos no tenés ni idea de lo que es la poesía, escribir poesía es lo más fácil que hay. Ahora, de ahí a que salga algo legible, es otra cosa. Ujú. Entonces, mira, hay una película de Mel Brooks, me acuerdo, que viene a cuento. Son dos circunstantes que están en la calle, salen del cine, se ve la marquesina, así arranca la película. Y uno de ellos, nunca más van a aparecer en toda la película, y uno de ellos le dice al otro, señalándole la marquesina al cine, ¿no? Le dice, "Sí, una cosa, ¿es de vanguardia o es una porquería?" Una pequeña explicación a todo esto. Una para el oyente, el auditorio que llegó recién, la audiencia que llegó recién una cosa es escribir poesía como Lorca, como Miguel Hernández, me refiero a la gran Claro, poesía. claro, porque vos no renegás de esos autores. Justo veníamos hablando de No, Alexandre, que pero fueron. al contrario, el Claro, gran Vicente Alexandre, gran poeta surrealista. Y otra cosa es hacer como que uno escribe poesía. claro, ¿Me explico? estoy completamente de acuerdo. Empezar con los codiguitos, con los jueguitos, ¿viste? Una vez en el taller, creo que no sé si estaba, me parece que estabas, pero los desafié, les dije, bueno, miren, vamos a hacer una cosa para mostrarles qué fácil que es escribir poesía. Tírenme 4 o 5 palabras al azar y yo me voy abajo, vuelvo a los 5 minutos con un poema. ¿Te acordás? Sí, ¿Y qué salió? Un poema hermoso, sonaba hermoso. Era lo más falluto que había. lo escribiste, claro. Pues con un poco de oficio, más o menos, viste, derechito y para abajo, podés llegar a escribir un poema. ¿M? Ahora, cuando vos eso lo confrontás con la auténtica poesía, dices, bueno, ¿cuánta lectura le falta a la gente que piensa que está escribiendo poesía? Sí, Y que vos si lo ves desde el punto de vista vanguardista, también está el otro punto de vista, o sea, los hijos de Darío, ¿no? Como si, digamos, como si estuvieras leyendo a hijos infradotados de Rubén Darío. ¿Me explico? Con nenúfares, con cisnes, con qué sé yo, con el cariño, el amor, el afecto. Hace muy poco me dice, mira, mi abuelita escribe versos, me dice un corresponsal. Y yo hay veces que tengo que ser muy mal, a veces que soy bueno, ¿no? sí, claro. Pero por lo general digo, mira una cosa, yo te voy a explicar algo, le digo, esto digamos, el autor, la autora, que es tu abuela, ¿no? De estos textos, yo no los llamo poesía, ¿viste? Pues si no me dice, vos dijiste que era un poema, ¿no? No son textos, ¿viste? Una listita de cosas que van para abajo. Muestra, digamos, es testimonio de que esta persona que escribió esto no lee poesía. Y bueno, siempre que me pasa una cosa así, la gente termina diciendo, no, la verdad que yo leo poca poesía. Y claro, porque si leyeras poesía, es lo mismo yo te digo, mira, Agustín, me vamos a hacer una cosa. ¿Te gusta este puente? No es un puente. Y no es un La puente, se montaña parece, libre. ¿no? Tiene un Y aire. va derechito y para abajo, Claro, ¿no? sí, Con sí. 2 columnas, viste, un plano por el que se puede caminar, ves, mira, bueno, no es un puente. En todo caso se parecerá a un puente, recordará de alguna manera caprichosa, arbitraria, recordará a un puente, pero no lo es, ese es el problema. Entonces, anda ahí un tipo, digamos, inmigrante que en España, muy famoso, está vendiendo miles de libros. No sé si lo viste, lo aplauden así en una de esas audiencias de un tipo que se pone a recitar y aparece un jurado que se queda embobado escuchándolo. Bueno, una calamidad, una cosa de lo más políticamente correcta. Parecía que hubiera estado Obama ahí para ponerlo muy bien de felicitado. Encima el tipo, inmigrante y haciéndose como no podía hablar y negro. Entonces el tipo las tenía todas. Si hubiera sido rubio y hubiera sido europeo, no infiltrado, inmigrante, y si el tipo hubiera hablado en contra del aborto, ese tipo, y por más maravilloso que sea el poema, ese tipo no hubiera tenido ni siquiera cabida ahí adentro, ni siquiera lo hubiera dejado presentarse al rubio ese, ¿me explico? Así hay factores extraliterarios también a la hora
de valor un pueblo. Lo escribió mi abuelita. ¿Y a mí qué pito me importa? Que lo haya escrito tu abuela. Que eso es Siempre seguís igual de impolíticamente correcto. Es la realidad, es la realidad. Vos exonerás fisiológicamente un escíbalo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Mario se agarra la cabeza ahí. Bueno, materia fecal, dicha en fino, la exoneraste fisiológicamente. Sos un príncipe, un santo o un proxeneta, va a tener el mismo olor, no sé si me explico. Sí, te entiendo. Entonces es una calamidad eso. La procedencia de eso no es rango de honor, punto de honor para decir, esto lo escribió García Lorca, esto lo escribió Oliverio Girondo. ¿Viste? Claro. Si es una porquería, será una porquería, qué sé yo. Hablas de salirse, entiendo a lo que las definiciones son polémicas, pero entiendo a lo que vas, que es salir del lugar común intelectualoide, claro, sí, de poesía que no tiene sustento y que vende más o se distribuye más por una condición que va por fuera de las letras. Que hoy día, digamos, las nuevas generaciones están deseducadas, están mal educadas, no tienen el sentido del gusto, no tienen el sentido del ritmo, de la precisión. Están hechos, son generaciones las que vienen de vos para abajo, son generaciones hechas para el consumo. Eso, sea, es gente educada para ser una tierna ovejita consumidora de lo que George Soros quiera que vos consumas. Ya sea la ideología de género, la teoría de género, ya sea el aborto, ya sea el electrodoméstico más inútil. No, y además hay mucho de esa literatura consumista también, ¿no es cierto? De eso de que también hay una lógica de consumo dentro de la literatura y por eso tanto artista, ¿no? Como muerto de hambre y qué sé yo, ¿no? Exactamente, vos ahí tenés, digamos, vamos al tema del aborto, que es tan candente hoy día, ¿no? Tenés, por ejemplo, gente muy famosa en la televisión, esa es la gente que son partidarios del aborto, esa gente que invitan, pero nunca van a invitar a gente que esté en contra, ¿ves? No los van a invitar. ¿Por qué? Porque no está en la agenda. La situación que está viviendo Suecia hoy día con la inmigración indiscriminada no la conoce nadie. Yo esto te lo digo, la gente que viene a mi taller no es gente de una condición intelectual baja, precisamente, pero de este tema no tiene la menor idea. Lo que está pasando en Suecia hoy día con las violaciones a mujeres cristianas, con las zonas en donde la policía no puede ni siquiera pisar, todo eso no se sabe. Se sabe, lo sabemos algunos gracias a YouTube, pero no se muestra lo que está pasando, no se muestra en la agenda internacional de los canales de noticias. Lo mismo vos trasladalo al arte. El gran arte hoy día no se muestra. La televisión de hoy es una televisión acorde a la masa que fue educada para poder consumir estos productos en la televisión. La televisión es una excusa para la publicidad, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil que un chico tenga la gracia del cielo de conocer y escuchar la música que acaban de poner ustedes como cortina de esta grata entrevista. ¿Por qué? Y porque cuando fue al colegio, el profesor de música consensó con los chicos a ver qué música quieren que escuche. ¿Y los chicos qué le van a decir? La misma música que tienen en la casa, en la calle, y de ahí hasta la cumbia. Entonces, ¿qué vas a sacar del colegio? Un cumbiero. Antes, hace 20 años, cumbiero era un insulto. Ojo, es como decir, esto es una murga. Cuando yo era chico, un equipo de fútbol, no, San Lorenzo es una murga, no, Boca es una murga. Murga, hoy día hay talleres municipales de murga. Si vos vas a buscar murga, la palabra murga en el diccionario, vas a leer reunión de músicos mediocres. Entonces vos cuando vas a un taller de murga querés ser un músico mediocre, ¿te das cuenta? Y a la persona que dice estas cosas, como las que estoy diciendo yo, leña, ¿viste? ¿Por qué? Y porque molesta. Porque sí, dice la verdad. Porque dice la verdad. Varias cosas que no concuerdo, pero me parece bien. ¿En qué no concordás? Pero me parece bien siempre que no concordás. ¡Ey! Decime que... No, qué sé yo, el tema... No, son una variedad de temas muy grandes, pero lo que siempre rescato de lo que decís es que lo decís siempre abiertamente. Nunca tuviste ningún pudor, pero nunca ¿por qué tenés que gustarlo si lo que pienso? A mí me preguntan, yo contesto.
Sí, sí, sí. Para mí, digamos, hay una inextricable relación entre lo que se produce y el medio que lo consume. Parece mentira, pero es así. Y por eso uno consulta con las generaciones nuevas y les da lo mismo que un Louis Armstrong. Una vez escuché esto. Una vez vine una postulante al taller, y ojalá que esté escuchando esta entrevista, esta mujer, porque en ese momento no le dije nada porque me quedé estupefacto. Vino una mujer y me dice a qué se dedicaba, qué sé yo, venía para el taller. Me dice, yo soy profesora de piano de jazz. Ojo, no solo profesora de piano, profesora de piano de jazz. Yo digo, ah, bárbaro, entonces te debe encantar el Mono Villegas, Enrique Mono Villegas. Me mira, no sé quién es. Yo honestamente me quedé estupefacto. Mucha gente que debe estar escuchando esta entrevista no debe saber quién es el Mono Villegas. Bueno, ese es un problema. Ahí tenemos un problema. Y más si sos profesora de música de jazz, de piano de jazz, que era la especialidad del Mono Villegas y que como embajador nuestro, como artista embajador, digamos, nos hizo lucir por todo el mundo. Entonces, no conocer eso, siendo tu especialidad, es como, qué sé yo, un motociclista que no sepa lo que es una Harley, más o menos, ¿viste? Honestamente. Sí. O un cardiólogo que no sepa quién fue Barnard. Estamos padeciendo una crisis de ignorancia muy, pero muy fuerte. Y paradójicamente, la tecnología está a disposición de todos para que podamos saber quiénes son. Antes se decía, hay una superinformación, bueno, pero por lo menos les enseñamos a buscar. Hoy día está el material para buscarlo. Cualquier chico que va con un peso, 5 pesos, 10 pesos, una hora con una máquina en un locutorio, tiene acceso desde Stravinsky hasta Wagner, hasta Thomas Mann, por decirte algunos nombres, digamos. E incluso el Mono Villegas, que en ese momento estaba considerado como uno de los más grandes pianistas de jazz de la historia. Nuestro, ¿viste? Entonces, bueno, si no te lo dicen en tu casa, no te lo dicen en el colegio, ¿dónde cazzo te lo van a decir? En esta entrevista. Bueno, ojalá que sea muy vista la entrevista. Y ojalá que les despierte bichito la curiosidad. Pues yo de repente en el taller también veo eso. De repente veo gente que yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Si te ves esta película y esta otra, te va a servir para tu cuento. Bueno, sigo a la calle, anota, tarado, le digo. ¿Por qué no anotás? ¿Te das cuenta? Entonces el tipo va y anota. Entonces después yo a la clase digo, y la viste, no tuve tiempo. Entonces yo que le digo, mira, tiempo se tiene para lo que se ama. Si vos no amás la literatura, andate. Y se terminó el pastel. Y listo el pollo, ¿viste? ¿Para qué perder tiempo con gente que no va a aprovechar lo que vos podés llegar a darle? A mí la platita de la cuota me importa 3 pitos. Honestamente me importa un pito. Me interesa sí sacar gente valiosa, gente que lleve, como, perdón que te lo diga públicamente, pero el caso tuyo, que llevas el nombre de nuestro taller, lo llevas afuera de la esquina de casa. ¿Me explico? Cuando sale el taller de corte y corrección, que salió en lista de bestseller a los pocos meses, y ya es long seller hoy día, yo cuando salió el libro ese podría haber cobrado el taller lo que se me ocurriera. Pero ¿qué iba a tener? Y bueno, 5 o 7 señoras gordas que podían llegar a pagar ese dineral y listo. ¿Y qué les voy a enseñar? Lo que una señora gorda puede... Ojo, puede ser una señora gorda flaca, ¿me explico? Y puede ser también hombre. La señora gorda, la señora gordismo puede ser de cualquier sexo y de cualquier peso en la balanza, No tiene por qué ser una señora gorda típica. ¿Qué les voy a enseñar? Entonces yo prefiero cobrar razonablemente y que el mínimo talento o el máximo talento que traiga cada cual, viste como en la parábola de los talentos, ¿no? Te dan 1, te dan 10, bueno, valió más el que le dieron 10 talentos, pero porque no era porque era talentoso, todos tenemos talento, era simplemente porque lo puso a laburar. El otro que tenía un solo talento se lo guardó en la tierra y a ese el dueño lo sacó carpiendo, ¿no? Claro, y lo que te preguntaba eso es cómo esto se va a relacionar después con tus otros libros, porque después de toda esta primera época de vanguardia de la que me parece que adjurás un poco, No, absolutamente. me da la impresión. Solo esas cosas digo, ¿en qué estaba pensando yo? Ajá. Y yo te digo en lo que estaba pensando, en el nombrecito. En el nombrecito, en ver el nombrecito en los libros, ¿viste? Que Beatriz Arlo
y como sucedió. Eso te digo, porque tuviste Sí, pero mucho realmente, éxito, sí, o sea, sí, claro, pero honestamente la opinión doy de Beatriz Arlo a mí me importa tres pitos. No sé si me explico. claro. Pero Este, después de eso vos pasás a El viento planea sobre la Tierra, exactamente. que es como un quiebre, no tenía absolutamente nada que ver y que además te publica uno de los sellos de gran renombre por esa época, Último que es Reino. Último Reino, Último Reino. con toda la movida que significaba, porque fue de alguna manera un pionero de lo que es la edición independiente. Y De lo Último que Reino, es, Víctor Redondo, la verdad que hay que poner una vela todas las noches, ¿no? sí, Porque totalmente. realmente le dio tanto impulso. Otro gran editor fue José Luis Mangieri, Sí. ¿ves? Hay gente que ideológicamente yo no concuerdo en absoluto, de ninguna manera, no tenemos por qué concordar, pero que le han dado un impulso a la poesía, realmente eso es innegable. Y que le siguen dando un Y le siguen impulso dando, claro, muy claro que importante. sí, claro que sí. Bueno, a mí me tocó publicar ese libro. Por ejemplo, Víctor Redondo, él estaba en el taller en el que se compone en lugar de letradura. Mirá, Este que anda sí, por acá. este. Este es un libro Que a mí me del gusta año mucho, pero 83, ahí está, en lugar de letradura, del Sí, año sí. 83. que a mí me gusta mucho, pero Bueno, Víctor, cuando llegué aquí, Víctor era mi primer libro, mi ópera prima, imagínate, año 83, yo que tenía 57, 26 años. sí, ¿Vos qué edad tenés ahora? yo tengo 25. 25, mirá si vos todavía tenés la oportunidad de equivocarte bastante también, ¿no? Y yo le pregunto a Víctor, le digo, ¿y qué te pareció? Una porquería, bueno, directamente, Mirá, oh. claro, no, seguro. Y cuando años después, en el año 90. ¿Puede ser que esté inspirada en la tapa de Sidney West, de Juan Gelman? ¿No tiene, Claro, exactamente. tiene algo de eso, Yo ¿no? cuando vi la tapa de los poemas de Sidney West de Hellman dije, me encantaría La primera edición que de mi Sidney primer West. libro se parezca a esa. Mirá vos. Y esto es un dibujante, es una historieta bélica de, acá la tapa, una historieta bélica de Milton Caniff, que fue un historietista de la época de la Segunda Guerra Mundial, se llama Mail Call, la llamada del macho. Ajá. Eran historias con soldaditos y todo. Así lo puse ahí en la... Me encanta la tapa esa. Y cuando saco, 7 años después, El viento plana sobre la tierra, y leo, y Víctor, no, ahora sí, me dice, viste este libro, Mirá. este está bárbaro, viste, bueno. Que tiene como una cosa también muy, muy contemplativa y muy oriental, se puede Totalmente. decir. Eso lo retomé después en estos otros dos En libros. esta. Bueno, Sí. acá. Esa Serena Sombra, Haikus, esto lo saqué en el año 2013. Sí, recuerdo. Esa Serena Sombra, y Carmina Marina, también. Este es un libro dedicado a mi esposa, en el Aleph. Este salió en el año 2017, Sí. 16, perdón. Sí. Se presentó el mismo día que La mayor astucia del demonio. Un libro sí, de se poemas de publicaron amor los dos, sí. y un libro de cuentos de terror. Los dos perfiles. Sí. Así que bueno, y ahora venimos con la presentación de las 25 noches de insomnio. Ajá. Pero para mí, digamos, fue todo un descubrimiento, la poesía taoísta, la poesía japonesa, me encantó el tema del haiku, y en ese momento doy un brusco cambio que Diana Vélez me dice, ¿por qué te estás haciendo lo estúpido ahora? Yo, ¿cómo haciendo lo estúpido? Entonces, son poemas que es mi manera de escribir ahora. Mirá vos. Esa es otra cosa que no me gusta ni medio, el tema generacional, ¿viste? Como este era el neobarroco, este era el vanguardista, este era el romántico de Último Reino, ¿viste? Yo honestamente, lo vimos hace muy poco con Nomi, yo la vi como 10 veces la película Fellini-Roma, Federico Fellini-Roma. Y Nomi la veía por primera vez. Hay un momento que Federico Fellini, en carne y hueso, él, no es un actor que hace de Fellini, es él, hay un grupo de intelectuales por la facha, ¿viste? Y hippies, y van y se le acercan y dicen, ¿qué va a mostrar de Roma en su película? Tiene que mostrar la injusticia social, la ausencia de... Y Federico Fellini los mira así, cruzado de hombros y de brazos, y le dice, la verdad que me gustaría mostrar las cosas que me han tocado a mí, dice, ¿no? Y bueno, con la poesía para mí pasa lo mismo. Carmina Marina está dedicado a mi esposa de principio a fin. Es Nomi y su mirada, los ojos que vos tenés, que se va desarrollando ese tema, ese leitmotiv constantemente a lo largo de todos los poemas. Son poemas de amor, o poemas bien decimonónicos, pero escritos desde una vena bien contemporánea, ¿no?
El cómo determina el qué. Te tengo que cortar, me da mucha pena, sobre ¿Ya está? todo ¿Se terminó? hablando, sí. ¿Que llamó Sobre la policía todo recién? hablando, no, no, no. Hablando sobre todo un poco literatura. En hora 60 le agradecemos a Marcelo Gracias a vos. por venir. Y bueno, nos veremos entonces en la próxima edición de Puente de Papel, en este canal Hora 60, con otros temas distintos, hablando de poesía, hablando de literatura, de bueno, de todo este ámbito. La verdad fue un lujo poder tenerte Gracias. y compartir un poco de su historia, de su obra. Y bueno, nos vemos la semana que viene, ya saben, por hora 60, miércoles de 2:30 a 3:30 de la tarde, por hora 60, Puentes de Papel. Gracias.